Bien, estimados, buenas noches. Les habla Manuel Mondragón nuevamente con ustedes en el tercer webinar de esta comunidad Canvas Institute, donde, como ya habíamos ofrecido antes, queremos alcanzarles información diversa para generar mayores conocimientos o un mayor respaldo a los conocimientos que ya tienen. El día de hoy estamos con el ingeniero Freddy Tito, quien anteriormente ya nos había brindado una excelente ponencia acerca de la parte de conocimiento con respecto a la ISO 27001. El día de hoy, el ingeniero Tito, a quien agradezco por la colaboración, agradecemos en Canvas por la colaboración, nos va a conversar acerca de la norma ISO 22301, sus fundamentos en este webinar llamado ISO 22301, el negocio debe continuar. El ingeniero ya es una persona con mucha experiencia en el campo de la seguridad de la información. Tiene con respecto a esta norma la certificación ISO 22301 como líder implementador. Hay que aprovechar todo ese conocimiento, toda esa experiencia en esta exposición, magnífica exposición que nos va a brindar como ya tiene acostumbrado a hacerlo. Bien, de mi parte, solamente los invito a formar parte de los cursos y certificaciones que estamos brindando. La próxima semana estamos iniciando 2 grupos de certificaciones que son precisamente ISO 27001 y la ISO 22301. Con el respaldo de CertiProf. Le doy pase al ingeniero Freddy Tito y espero disfruten también de esta nueva exposición. Ahora sí, ¿no? Listo. Empezamos entonces. Buenas noches con todos. El tema de hoy es ISO 22301, el negocio debe continuar. Vamos a iniciar con este proverbio malayo que indica el hecho de que el río esté tranquilo no significa que los cocodrilos se hayan ido. Las instituciones encargadas de la prevención y el manejo de desastres entregan pues constantemente instrucciones a todos los ciudadanos sobre qué hacer antes de, por ejemplo, un terremoto, cuál es el equipo básico que se debe tener para estar preparado, cómo realizar los simulacros y qué hacer durante y después de este evento natural. Asimismo, las instituciones deben contar con procedimientos de actuación en caso de emergencia o cualquier evento de crisis, con el fin de gestionar todas aquellas situaciones que afecten la prestación de los servicios, ya sea parcial o total. Así como las personas pues están preparadas ante eventos catastróficos,
Las organizaciones deben contar con planes para gestionar todas aquellas situaciones de crisis que afectan potencialmente la prestación de sus servicios, ya sea parcial o total. En este sentido, todas las instituciones, independientemente del sector que fuera, deben contar con un plan de continuidad del negocio, en el que se tiene que identificar los potenciales riesgos a los que se ven expuestas sus operaciones y establecer protocolos de actuación ante la materialización de los mismos. Siguiente diapositiva. El contenido de esta presentación va a ser 4 puntos, básicamente. Nos vamos a introducir con algunas reflexiones. Vamos a ver luego la continuidad del negocio. Vamos a ver enseguida el ciclo del sistema de gestión de continuidad del negocio. Y como último punto, una experiencia en Japón, el terremoto del año 2011. Reflexionemos. Aquí hay algunas interrogantes que empezaremos a responder. Por ejemplo, ¿quién toma las decisiones en su organización? ¿No? A veces los trabajadores no tienen definido de forma clara quién es quien toma las decisiones dentro de sus organizaciones. Pues es necesario definir, establecer de manera clara quién decide qué. ¿Quién o quiénes participan en el proceso de toma de decisiones? Tienen que estar identificados y dónde acaba el poder de decisión de cada área o nivel de responsabilidad. Herramientas como el RACI o RAPID pues son muy útiles para establecer este marco de referencia e identificar quiénes toman finalmente las decisiones en su organización. ¿Cuánto es el gasto de una hora, un día o un mes? ¿No? Las organizaciones utilizan servicios básicos como energía eléctrica, gas, agua, internet, etcétera. También se tienen recursos humanos, donde se mide el nivel de productividad. Se tienen identificados los costos fijos, se tienen identificados los costos variables. ¿Cuánto es lo que demanda una hora, un día o un mes? ¿Cuánto se pierde por no vender en una hora, un día o un mes? ¿Cómo calculan ustedes el umbral de rentabilidad en su negocio? O si lo tienen mapeado. ¿Tengo planes o documentos si algo llegara a suceder? Tenemos política de continuidad del negocio, tenemos procedimientos de la continuidad del negocio, tenemos procedimientos de respuesta a incidentes o procedimientos para restaurar y reiniciar las actividades a partir de las medidas temporales. Y si sucede un evento disruptivo, ¿se tiene la agilidad para responder? Entiéndase por agilidad como la habilidad para adaptarse al cambio, ¿no? La agilidad va a ser, por ejemplo, en esta pandemia, después de esta pandemia, el factor clave que necesitarán pues las organizaciones laborales para después de esta pandemia. La agilidad organizacional va a ser la capacidad o es la capacidad de una organización para renovarse, adaptarse y reconocer rápidamente las oportunidades que se presentan en el mercado como el principal objetivo, pues, de tener éxito en un ambiente de constante cambio, incierto y turbulento, ¿no? Mejorando su efectividad y productividad en todos los ámbitos y situaciones. ¿Qué productos o servicios siguen disponibles para entregar? Por ejemplo, en esta pandemia, ¿no? El servicio de educación, pues, ha habilitado las clases virtuales. Los colegios han habilitado las clases virtuales. Hay algunos colegios que, pues, han dejado de ofrecer sus servicios porque no tenían una plataforma virtual o no tenían cómo comunicarse con los padres de familia, con sus estudiantes. En los restaurantes, por ejemplo, los locales están cerrados
o ya no se da el servicio pues en el mismo local, ahora la entregas, digamos, por delivery. Hay otros servicios que están cerrados, por ejemplo, el bar está cerrado. Se tienen que identificar los productos que más se alinean con la misión y objetivos de las empresas. ¿Requiero de otro lugar para trabajar? Lo tengo, ¿no? Tenemos instalaciones propias, alquiladas, ¿no? Con ubicación conocida y de fácil acceso, un local alterno que sea conocido, los trabajadores conocen ese nuevo local, es de fácil accesibilidad. Existen sistemas redundantes de producción de energía, estacionamientos de gran capacidad y seguridad perimetral. Se tienen computadoras, telefonía, internet con disponibilidad 7x24 en esos locales alternos. Por ejemplo, en las aulas virtuales, algunos docentes no tenían laptops, ¿no? Los estudiantes tampoco tenían laptops para poder recibir las clases, porque en un momento dado se necesitaba que el papá utilizaba la laptop, la mamá también tenía que hacer un trabajo remoto, el hijo mayor, todos los hijos, y cada uno de ellos necesitaba una laptop. Se tenían las aplicaciones ya instaladas, ¿no? Entonces las organizaciones igual. Si se va a hacer, por ejemplo, un acceso remoto, las empresas, ¿cómo es que dan el acceso remoto? ¿No? Utilizan VPN, las aplicaciones de la empresa ya han sido preinstaladas en esas laptops donde se van a trabajar remotamente. Se tienen una sala de juntas, se tienen lockers para, por ejemplo, hacer un resguardo de pertenencias, se tiene servicio de impresión, se tiene espacio para equipos, maquinarias, etcétera, en esos lugares alternos. ¿Están disponibles todas las personas para seguir trabajando? Si, por ejemplo, con este efecto de la pandemia, del COVID-19, el trabajador se niega a volver luego de este evento disruptivo, ¿no? Tiene temor. Entonces estamos perdiendo la disponibilidad de las personas. ¿Quién puede trabajar de forma remota? ¿Se ha identificado a las personas que pueden trabajar de forma remota? ¿Se toma en cuenta el aspecto emocional o se ha tomado en cuenta el aspecto emocional? ¿Se tienen los datos actualizados de los trabajadores, por ejemplo, sus teléfonos, su dirección, etcétera? ¿Se tienen identificados? Entonces, cada una de estas interrogantes, pues, hace que las empresas paren, ya sea parcial o definitivamente, su negocio, ¿no? Si es que no se ha tomado en cuenta un plan de continuidad del negocio. Algunos desastres ocurridos en Perú, por ejemplo, el terremoto en Pisco ha ocasionado pérdidas económicas, ¿no? Entre 3 y 3.5 millones de dólares. El Niño Costero provocó lluvias, inundaciones y aludes en el norte del país que han afectado pues a todas las regiones. El caso del incendio multicines VK del Arcomar, justo en el periodo o la época de Navidad, ¿no? Va cerrando el local, donde hay una mayor afluencia de personas, ¿no? Donde se incrementan las ventas y ha habido bastantes pérdidas. El incendio en el Callao que afectó los almacenes de las empresas DHL, Dinet y Pamolsa. El incendio de los almacenes del Ministerio de Salud. Y la pandemia del COVID-19, que es lo que estamos viviendo actualmente. Continuidad del negocio. Vamos a dar algunas definiciones, como por ejemplo, incidente. Es un hecho fortuito debido a una combinación de circunstancias imprevistas que si no se manejan de manera adecuada pueden convertirse en una emergencia, desastre o crisis. Piensen en un incidente pues a veces ordinario o que no es ordinario a diario. Por ejemplo, una persona que grita en su área de recepción sin motivo, ¿no? Ese es un incidente que será administrado por el equipo de seguridad en el sitio.
A menudo a este tipo de incidentes llamamos incidentes de seguridad. Otros tipos de incidentes podría ser, por ejemplo, cuando se derrama un líquido sobre el suelo de la oficina. Esto puede ocasionar que la persona se resbale. No señalizar al momento de realizar tareas que puedan afectar al empleado, ¿no? Esto implica desde no indicar cuando el piso está húmedo después de ser limpiado. O un objeto se ha caído desde un sitio, pero no ha golpeado a ningún empleado. Por ejemplo, en un laboratorio o en una clínica odontológica, reacciones adversas a medicamentos por parte de los pacientes o hematomas por inadecuada técnica anestésica, ¿no? Que puede impactar, por ejemplo, en el aspecto legal. Laceraciones de tejidos blandos del paciente con el instrumental médico o incidentes laborales que se pueden representar un daño para la salud del empleado sin que éste pueda materializarse. Emergencia. Es un evento repentino e inesperado que requiere acción inmediata debido a su amenaza potencial para la salud y la seguridad, el medio ambiente o la propiedad. Cuando se tiene una emergencia, este puede ser un incidente. Sin embargo, las características pues, de este incidente requieren una respuesta inmediata, ya que la situación no le permite al respondedor esperar en ningún momento. La atención es inmediata. Desastre es un evento repentino no planificado que causa un gran daño o una pérdida grave a una organización. El resultado es que una organización no puede proporcionar funciones comerciales críticas durante un periodo mínimo de tiempo predeterminado en un desastre. Crisis es un evento crítico que puede afectar la rentabilidad, la reputación o la capacidad de operación en una organización. Puede que no dependa del tiempo y por lo general no niegue el acceso a las instalaciones y a la infraestructura. La diferencia es que un desastre resultará en la denegación de acceso a personas, procesos, infraestructura y socios o proveedores. Mientras y durante una crisis hay accesibilidad a las personas, los procesos y la infraestructura. Sin embargo, el incidente tendrá un impacto en la reputación en la organización, ¿no? En crisis, normalmente el impacto es de tipo reputacional. Siguiente diapositiva. Vivimos en un mundo donde todo puede suceder. Tenemos, por ejemplo, en el aspecto de terrorismo, ¿no? El ataque de las Torres Gemelas. El día de ayer o anteayer creo que ha sido el ataque al puerto de Beirut. Tenemos accidentes, enfermedades, pandemias, ¿no? El COVID-19, por ejemplo. Desastres naturales, después de un terremoto, pues vienen los tsunamis. O puede que fallen los proveedores. Si yo tengo, por ejemplo, una pollería y mi proveedor de pollos no me provee estos productos, entonces, ¿cómo continúa mi negocio? En algunos casos, las huelgas, ¿no? La ralentización, la pérdida de la capacidad del servicio, del nivel de servicio que se está entregando al cliente. Problemas como sabotaje o algunos eventos geopolíticos, ¿no? El clásico ejemplo, por ejemplo, entre la guerra económica entre Estados Unidos, China, ¿no? Por Huawei y ahora por TikTok, ¿no? Entonces, son dos mercados muy grandes que, pues, de alguna manera, siempre van a tener un impacto económico en los demás países, ¿no? Y también vemos los ciberataques, ¿no? Que ahora el trabajo es remoto, normalmente siempre los ciberdelincuentes están en esta búsqueda de atacar las infraestructuras, ¿no? Tecnológicas. Entonces, esas amenazas
van a causar impactos en las empresas. Impactos como pérdida de ingresos, pérdida de productividad, daños a la reputación, vamos a tener recaudaciones retrasadas, vamos a tener gastos adicionales, sanciones de tipo contractual, regulatoria o legal, impactos a nivel de seguridad, por ejemplo, pérdida de vida o lesiones, ¿no? Irritación de las vías respiratorias, enfermedades, la pandemia, el COVID, por ejemplo, 19 que estamos viviendo, algunos impactos ambientales, contaminación al suelo, al aire, al agua, devastación de la flora y la fauna, ¿no? Son algunos impactos que las empresas, pues, tienen producto de las amenazas. La continuidad del negocio y de las operaciones. Se llama continuidad del negocio, pues, a la capacidad de la organización para continuar brindando sus servicios y realizando sus actividades a niveles aceptables después de una interrupción, ¿no? Es la capacidad de resiliencia después de un evento disruptivo. Para esto, un plan de continuidad son el conjunto de procedimientos que son documentados, que conducen a las empresas, pues, a responder en principio, luego recuperar el servicio, reanudar a un nivel mínimo y finalmente restaurar y llegar a la normalidad, ¿no? El nivel de operación predefinido después de una interrupción. El programa de continuidad es el proceso continuo de gestión y de gobierno apoyado por la alta dirección y dotado de los recursos apropiados para implantar y mantener la gestión de continuidad del negocio. Y finalmente, un sistema de gestión de continuidad del negocio es parte de todo un sistema global que establece en principio, luego de establecer se implementa, luego de implementar hay que operar, vemos cómo está la operación, vamos a tener que supervisar, ¿no? Y revisar esos resultados, mantener y mejorar la continuidad del negocio, ¿no? Sigue siempre el ciclo de vida de los procesos de Deming. Un plan de continuidad del negocio, pues se tienen que identificar las tareas, las actividades, ¿no? Tenemos que definir las responsabilidades, quién lo hará y cómo. Se tienen que enunciar equipos de trabajo, ¿no? Equipo de gestión de crisis, equipo de restauración, etcétera, ¿no? Y también el equipo de las jefaturas, de las direcciones o los encargados y dueños de los procesos de negocio. Se tienen que identificar cuáles son los procesos que tiene nuestra empresa y tenemos que empezar a valorar, tenemos que empezar a identificar cuáles son los procesos críticos de ese negocio. Tiene que haber una valoración, se tiene que hacer un análisis de impacto al negocio, se tiene que hacer una evaluación de riesgos de estas actividades críticas de la organización. Y para esto, pues, ¿qué recursos se requieren? Se tienen que definir la infraestructura, el personal, el capital económico, ¿no? El dinero. Se tiene que identificar quiénes son los empleados que están trabajando en estos procesos críticos. Esas actividades críticas que se identifican, ¿no? Con qué proveedores trabajan, quiénes son sus clientes, en qué ubicación física se encuentran, cuál es su localización física y cuáles son los activos, cuál es la información con la que trabaja, pues, esos procesos críticos y las actividades críticas. Por lo tanto, se tiene que tener una respuesta de emergencia, se tiene que tener una adecuada gestión de incidentes, tenemos que asegurar la continuidad. La continuidad significa llegar al mínimo nivel aceptable del servicio, al mínimo nivel aceptable, en principio.
Luego, en la parte de recuperación, ese nivel se va incrementando. Ya tenemos un nivel intermediario. Y finalmente, tenemos la reanudación, donde pues llegamos a la normalidad otra vez, después de un evento disruptivo. La estrategia de continuidad del negocio es la estrategia preventiva más la estrategia de recuperación. Esto me va a dar una estrategia de continuidad del negocio. En la estrategia preventiva tenemos que mitigar, ¿no? ¿Cuáles son los impactos? ¿Cuáles son las consecuencias o cuáles son los daños? Por lo tanto, se tienen que previamente haber identificado en el VIA, ¿no? En el análisis de impacto al negocio. Se tiene que preparar, se preparan planes de recuperación, planes de continuidad, planes de gestión de crisis, planes de ejercicios y ensayos. Se tienen que preparar a las personas, quiénes son las personas encargadas, se tienen que definir los roles, con qué recursos se cuentan, cuál es la infraestructura que se tiene, cuáles los recursos, cuáles son los activos que utilizan mis actividades críticas. En la estrategia de recuperación tenemos primero respuesta, luego recuperación, luego restauración y finalmente reanudación. En la respuesta, ¿no? Una vez que, por ejemplo, ocurre un evento disruptivo, tenemos que activar todo lo que es el plan de gestión de incidentes. ¿Cómo se va a manejar esos incidentes? ¿Cómo se comunican a los proveedores? ¿Cómo se comunican a las personas que están laborando en esas actividades críticas? La gestión de comunicaciones. ¿En qué momento se comunica? ¿Quién comunica? ¿Y por qué medio se comunica? La gestión de las operaciones. En la parte de la recuperación, pues hay que identificar los servicios críticos, ¿no? Que funcionen, cuál es la infraestructura mínima que necesito. ¿Cómo controlo este nivel mínimo de recuperación? Hay que ver si el Estado está operativo, ¿no? Y cómo vamos a regresar a la condición normal, si vamos en camino de regresar a la condición normal. En la fase de restauración tenemos que identificar cuáles son las funciones críticas. Hay que ver si los sistemas dañados, infraestructuras. Hay que ver qué modo de transporte se tienen, qué móviles se tienen automóviles, se tienen camiones, etcétera. Y finalmente en la reanudación, pues se tiene ya a la llegada de las operaciones normales de todos los servicios y los procesos que se habían definido como principales en la organización y que están alineadas a la misión y los objetivos del negocio. Tiempos del plan de continuidad de negocio. Aquí tenemos el incidente. Aquí ocurre el incidente. ¿Qué es el RPO? El RPO es la máxima cantidad tolerable de información que se puede perder en caso de desastre. Si, por ejemplo, se está haciendo un backup cada 12 horas antes y, digamos, en este punto ocurre el incidente faltando, digamos, 2 horas para realizar el backup. Es decir, ya transcurrieron 10 horas y faltan 2 horas para realizar el backup. Entonces, en estas 2 horas se pierde información. Se pierde información. Es toda la información que nosotros estamos perdiendo porque no se ha realizado, por ejemplo, el backup. El RTO es el máximo tiempo tolerable que puede pasar desde que ocurre un incidente hasta que se recupera el proceso a un nivel mínimo acordado. Aquí hay un nivel mínimo acordado. Entonces, ¿cuánto tiempo va a pasar?
para llegar al nivel mínimo, para que mi proceso, que mi servicio funcione a un nivel mínimo. Eso se llama continuidad. Mi servicio continúa. Es como tener, que yo siempre me he estado transportando en automóvil, ocurre el incidente, me robaron el automóvil, pero me tengo que seguir transportando. Entonces, ¿qué agarro? Agarro una bicicleta. Pero ¿por cuánto tiempo puede estar con la bicicleta? ¿Correcto? Entonces, ese es el RTO, a un nivel mínimo. Tenemos el RLO o el ROL, que es el nivel mínimo acordado para que un proceso pueda considerarse recuperado. Entonces, aquí se activa la respuesta, ¿no? El plan de respuesta a incidentes, y tenemos que recuperar el servicio. Se activa el plan de recuperación hasta un nivel mínimo acordado, un mínimo nivel de servicio. Y eso debe estar definido, pues, en el SLA, en el acuerdo de nivel de servicio. Luego tenemos el WRT, que es la máxima cantidad tolerable de tiempo necesaria para la comprobación de la integridad del sistema o los datos. Es a partir que hemos llegado al punto mínimo nivel de servicio, empezamos a activar el plan de restauración. El plan de restauración me va a permitir llegar al punto de normalidad. Normalidad. ¿Y qué es el MTD o el MTPD? Es el tiempo máximo tolerable de no disponibilidad de un proceso antes de que suponga consecuencias desastrosas para la organización. De no recuperarse la operación, el impacto pues se vuelve inaceptable. Desde que ocurre el incidente, ¿cuánto tiempo tengo como máximo de parada? Y si sucede, si excede este tiempo, pues el impacto ya es inaceptable. Por ejemplo, un restaurante, ocurrió el incidente, empieza la cuarentena, ¿cuántos días puede dejar de trabajar para declararse en quiebra? 30 días, 60 días, 90 días, ¿cuántos días? Sí, ese sería el MTD. Y el plan de continuidad del negocio, vean que va desde que está en la normalidad, porque en este punto está en la normalidad antes de que ocurra el incidente, hasta una vez que ya hayan ocurrido el incidente y se active el plan de gestión de incidentes, el plan de recuperación, el plan de restauración, el plan de recuperación de desastre, se activa de extremo a extremo, desde que antes que ocurra el incidente está en su etapa normal, hasta que después que se haya restaurado a un nivel de normalidad. En todo ese tiempo, pues, se activa ese plan de continuidad del negocio. Asegura, primero, que las operaciones se puedan recuperar a un nivel mínimo aceptable y luego, poco a poco, llega otra vez a la normalidad. Es por eso que toda organización debe tener implementado un plan de continuidad del negocio. Este es el VIA, que es el corazón de la continuidad del negocio, el análisis de impacto al negocio, ¿no? El VIA analiza que cada producto, cada proceso o cada servicio, y también actividades que están dentro de la organización que son críticas, que tienen una importancia muy alta, que están alineadas a la misión y objetivo de la organización, ¿no? Y también hay que determinar cuál es el impacto en el tiempo que se produciría si se interrumpe. ¿Sí? Hay que hacer unas mediciones de todos esos tiempos. Para comprender el efecto de una interrupción, pues en el VIA, en el análisis de impacto al negocio, se debe preguntar cuál es el objetivo de la organización, ¿no? Esos objetivos estratégicos, objetivos operativos, operativos tácticos, se tienen que alinear, ¿no? Al VIA. Se tienen que definir qué productos y servicios se requieren para cumplir con ese objetivo de la organización. Porque yo puedo tener 5 productos de mi empresa, de los cuales, por ejemplo, 2 se alinean directamente a la misión
a los objetivos principales. Los otros 3 son de apoyo. Entonces, esos 2 productos son los que se tendrían, pues, que definir o identificar como un producto crítico o producto importante. En esta matriz de análisis de vía también se tiene que definir quién y qué se debe involucrar, tanto interna como externamente. ¿Quiénes son los responsables internos? ¿Quiénes son los responsables externos? ¿Quiénes son mis proveedores para lograr los objetivos y recursos? Porque imagínense que me falla el proveedor, yo no tengo los insumos para poder, pues, realizar mi servicio, para realizar el producto. Y lo más importante aquí, se tienen que definir los tiempos. ¿Cuándo debe alcanzarse esos objetivos? Entonces, es aquí donde tenemos que estimar el periodo de interrupción máximo tolerable. O sea, desde que ocurre la interrupción hasta que nuevamente llega a la normalidad. Este es un ejemplo de algunos criterios genéricos y múltiples de impacto, donde, por ejemplo, tenemos 5 niveles: de menor, significativo, mayor, intolerable, catastrófico, ¿no? Por ejemplo, esto es un criterio genérico, que podría ser menor, casi rutinario; significativo, se requiere cambio de proceso; si es mayor, es inaceptablemente alto; algunos cambios organizacionales probablemente van a existir. Nivel 4, intolerable, pues cuando se efectúa una pérdida de valor comercial que excede la tolerancia de las organizaciones, pero de la cual es probable que eventualmente se recupere, se requiere un cambio organizacional significativo. Y catastrófico, como nivel alto, pérdida de valor comercial que puede terminar con la existencia de la organización. O en este caso tenemos un criterio múltiple de impacto, ¿no? El impacto pueden verlo a nivel financiero, a nivel reputacional, a nivel de operatividad, ¿no? Días de cierre, pérdida de jornadas laborales. Se podría agregar a nivel legal, por ejemplo, ¿sí? Entonces se tiene que hacer una tabla. Los encargados o los dueños de los procesos críticos, los propietarios de esos procesos críticos y los encargados de esas actividades críticas que se definen de la organización, pues ellos tienen que poner un rango, por ejemplo, financiero en miles de dólares, ¿no? Una pérdida de menos de $50,000, insignificante, podría ser, por ejemplo, menor de entre 51 a 250,000 dólares, moderado de 250,000 a $1,000, ¿no? A 1,000 por $1,000, a $1,000,000, ¿correcto? Entonces, ustedes, los encargados de esos procesos críticos y todas las partes interesadas, pues son las que definirán estos rangos. Van a definir estos rangos. A nivel reputacional, por ejemplo, ahora se tiene que tomar en cuenta todo lo que son las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Ahora, ya no solamente son los medios impresos o los medios, pues, visuales, ¿no? Como la televisión, sino que ahora también tenemos que ver el impacto de las redes sociales. En días de cierre también se tienen que definir los rangos, ¿no? ¿Cuántos días de cierre se tiene? Por ejemplo, si tengo de 215 a 1,000 días de cierre, pues será moderado. Por eso tienen que definir bien esa en función. Esto solo es un ejemplo, nada más. Entonces, de esta forma se van definiendo algunos criterios, ¿no? Ya sean genéricos o múltiples de impacto. El impacto a nivel financiero, el impacto a nivel reputacional, el impacto a nivel operativo, el impacto a nivel legal, porque puede haber sanciones, puede haber multas, ¿no? Por incumplir, ¿correcto? Bien, ahora vamos a ver, si no tienes un plan de recuperación, prepárate para el caos. Aquí sucede el incidente. Teníamos el RPO, que son las horas de pérdida de datos, por ejemplo, cuando no se ha realizado un backup,
Y el RTO, que es las horas pueden restaurar a un nivel mínimo. A un nivel mínimo. Entonces, respecto al costo y el riesgo, a medida que mayor sea el tiempo del RPO, o sea, yo tengo más horas, si yo tengo cada 12 horas de backup, si yo pierdo, por ejemplo, 10 horas de backup, entonces el riesgo de la pérdida de datos es muy alto. Si yo pierdo una hora de backup, por aquí, por ejemplo, el riesgo de pérdida de datos es menor. No es lo mismo perder 10 horas de backup, ¿no? De respaldo, que perder una hora de respaldo, por ejemplo. Pero a medida que nosotros tengamos también el riesgo de pérdida de datos sea menor, el costo de la disponibilidad de los datos se va incrementando. El costo de la disponibilidad se incrementa a medida que perdemos menos datos, porque tenemos una alta disponibilidad. Si yo tengo una alta disponibilidad, por lo tanto, voy a tener un alto costo. Y cuando sucede el incidente y vamos al futuro para recuperar, ¿no?, las horas de restaurar los datos, mientras más antes recuperemos, tenemos menos riesgo de parada del sistema. Porque voy a recuperar lo más antes posible. Puedo recuperar en 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos, 1 hora, etcétera, ¿no? Entonces, el riesgo es mucho mayor de parar el sistema. Pero el costo de la disponibilidad también es mayor. Por ejemplo, imagínense a Amazon, que hace transacciones en línea, ventas en línea. Entonces, ¿cuánto será su disponibilidad? Apenas se interrumpa, ¿no? Se interrumpa, tiene que activar pues un sitio caliente, tiene que activar otro lugar donde también inmediatamente se levante el servicio. O sea, la disponibilidad es alta. Y si la disponibilidad es alta, la pérdida es menor. El riesgo de parada es menor, pero el costo también es elevado. Entonces tenemos que encontrar, ¿podrían apagar su micrófono, por favor? Entonces tenemos que encontrar puntos de equilibrio entre lo que son el riesgo de pérdida de datos y la alta, el costo por disponibilidad de los datos. Esto, por ejemplo, tenemos el RPO y el RTO en el área de TI. Aquí ocurre el incidente, ¿no? Teníamos operativamente 100% de operación, nivel 100% de operación. Si es que no se tiene un plan de continuidad del negocio, esto cae inmediatamente, digamos, a un 5%. O sea, lo que ofrecía tu nivel de servicio de 100% cae, digamos, a un 5%, cuando no se tiene un plan de continuidad del negocio. Pero cuando se implementa un plan de recuperación de desastres, que normalmente va enfocado a todo lo que es el área de TI, pues caemos de 100, ¿correcto?, a 80 en un tiempo menor y luego, ¿no?, regresamos a la normalidad. Y si activamos el plan de continuidad del negocio, vean que este nivel de 100 baja a menos, ¿no?, a mayor del 80, por ejemplo, puede ser 95, se va manteniendo, va disminuyendo y luego también se pone a la normalidad. Entonces, es necesario tener en las empresas, pues, un plan de continuidad del negocio que va a trabajar paralelamente a un plan de recuperación de desastres, que está enfocada más al área de TI. ¿Podrían apagar su micrófono, por favor? Porque hay interferencia. Segundo, Samaniego, por favor, desactiva tu audio. Entonces, habíamos definido que era emergencia, que era crisis, que era desastre. Cada uno de ellos tiene pues un plan. Plan de respuesta a emergencias, plan de gestión de crisis, plan de recuperación de desastres, plan de continuidad del negocio. ¿Qué es un plan de recuperación de emergencia? Pues esto se activa pues en respuesta a un evento de rápido movimiento, por eso es inmediatamente y duración corta, ¿sí? Pueden ser, por ejemplo, incendios, terremotos, entonces inmediatamente se tiene que activar este plan de emergencia. El objetivo
prioritario es garantizar la vida humana en el plan de emergencia, ¿sí? Es garantizar, pues, la seguridad de la vida, y normalmente esta se divide en eventos y acciones. Por ejemplo, si ocurre un incendio, el plan de respuesta de emergencia será, ¿qué cosa? Evacuar. A menudo en el plan de respuesta a emergencias, pues los recursos son externos, como los bomberos, donde también se tienen que involucrar durante una respuesta de emergencia, ¿no? Los eventos de emergencia suelen ser de corta duración, pero los impactos pueden ser duraderos y pueden requerir la activación de uno o más de los siguientes planes, como se ve aquí. La respuesta de emergencia generalmente es dirigida por las instalaciones o la función de seguridad, respaldada por un equipo que es multifuncional, que representa pues el sitio, ¿no? El lugar donde se trabaja o donde se efectúan las actividades críticas o los procesos críticos. Tenemos el plan de recuperación de desastres, ¿no? A pesar de este nombre, el plan de recuperación de desastres, pues se activa, no se activa siempre cada vez que hay un desastre, ¿no? Se activa en respuesta a una situación en la que se interrumpe, por ejemplo, la funcionalidad del sistema y proporciona acciones paso a paso, o sea, procedimientos que son necesarios para recuperar el acceso. Este plan de recuperación de desastres se activa o puede activarse junto con uno o más de los otros planes, ¿sí? Se pueden activar paralelamente. El plan de recuperación de desastres, llamado DRP, generalmente es liderado por el departamento de TI, ¿no? Y se basa en que el sistema o las aplicaciones que han sido afectadas se levanten inmediatamente, ¿no? El director de TI pues, puede liderar una interrupción significativa, mientras que una interrupción de una sola aplicación puede ser dirigida por el equipo que respalda pues, una aplicación, porque en las organizaciones se tienen varias aplicaciones, ¿no? Varios están encargados del área de base de datos, otro está encargado del área de la infraestructura, de telecomunicaciones, el otro de red, etc. El plan de gestión de crisis, ¿no? Este es un documento que debe incluir las funciones y responsabilidades que son clave, cuáles son los detalles del contacto, y si se tiene también de respaldo, cuál es la forma de activación. Este incidente que ocurre, lo activa, ¿quién detecta? El grupo, el team de crisis, ¿sí? Todo el grupo de gestión de crisis. Se tiene que ver el nivel de respuesta, por ejemplo, cuál es qué tipo de crisis es, a nivel local, regional, global o corporativo, porque normalmente hay que cuidar la reputación de la organización. ¿Sí? Por ejemplo, los impactos del evento de emergencia en un incendio, por ejemplo, son significativos, ¿no? Se tienen pérdidas de vidas, hay un número considerable de lesiones, ¿no? Hay gravedad de esas lesiones, se tiene una interrupción operativa que afecta negativamente el servicio al cliente o los resultados financieros. Es normalmente un evento reputacional negativo, ¿no? Una crisis. La respuesta a la crisis pues, es administrada por un equipo interfuncional con autoridad para tomar decisiones y generalmente es liderada por el líder comercial, ¿no? O las comunicaciones corporativas. El equipo de crisis, el team de crisis, es pues quien activa y define el incidente, y a partir de ahí se va a hacer la medición del RTO. Y el plan de continuidad de negocio se activan en respuesta a las interrupciones, porque se pueden activar paralelamente, pero esto se activa pues a lo largo de todo, desde que estaba en normal, se detecta el incidente y ese plan de continuidad de negocio sigue activo hasta que otra vez se llega a la normalidad. La interrupción podría ser causada o por la falta de acceso a la instalación, ¿no? Un incidente puede ser porque, digamos, hay nieve
que limita el viaje a la instalación. No se puede llegar a la instalación, hay huelga, no permiten entrar a las instalaciones, es un incidente. En ese caso, ¿cómo se sigue trabajando? ¿Correcto? O puede haber daños, por ejemplo, por un incendio y no se tiene acceso. Se tiene una interrupción del sistema. O también puede haber pérdida de personas. Por ejemplo, en una pandemia, como estamos viviendo ahora, ¿no? O puede ocurrir varios eventos, ¿sí? Esos son incidentes. Por lo general, pues las organizaciones tienen múltiples planes de continuidad del negocio a nivel de proceso, ¿no? Estas se activan en respuesta al incidente, a la interrupción. Por ejemplo, si hay una interrupción del sistema que es exclusiva de un departamento nada más, de un área, solo se activa el plan de continuidad de negocio de ese departamento, de ese área. Si se trata de un sistema de toda la empresa, pues se activan múltiples planes de continuidad del negocio en respuesta. El objetivo de los planes de continuidad del negocio es recuperar operaciones críticas, o sea, las sensibles, a tiempo y a lo largo del tiempo. A tiempo, o sea, en el momento, hasta llegar a un nivel mínimo, y a lo largo del tiempo, hasta llegar a la normalidad. Los que lideran el plan de continuidad del negocio deben estar en el nivel del proceso e informar periódicamente al equipo de crisis si se ha activado, ¿no? El estado de la recuperación operativa. El coordinador de crisis puede facilitar estos informes como un enlace entre los líderes del plan de continuidad del negocio y los equipos de crisis. Entonces, vamos a ver un ejemplo de cómo trabajan estos planes. Vamos a enunciar, digamos, se produce un incendio, ¿no? En el centro de datos, ¿sí? Durante un recorrido por la clase están dando, digamos, una clase de continuidad del negocio en una universidad, ¿sí? Y ocurre un incendio en el centro de datos de esa universidad, ¿no? Varios de los estudiantes y los empleados, pues, que trabajan en las cercanías reciben quemaduras por el fuego. El centro de atención telefónica, ¿no? Que es una operación crítica, que se ha definido como crítica, por ejemplo, el centro de atención telefónica, basada, pues, en el análisis de impacto al negocio, que se ha identificado como crítico, se encuentra justo debajo del centro de datos. Y los rociadores, ¿no? Los detectores de humo, de fuego, los rociadores se activan e inundan los escritorios y computadoras. Entonces, en este caso, se debe activar el plan de respuesta de emergencia. ¿Para qué? Para evacuar el edificio, porque había un incendio. Se apaga el incendio y se tratan las lesiones. Se activa ese plan de respuesta de emergencia. A continuación, pues, se puede activar el plan de gestión de crisis para dar cuenta de los empleados, comunicarse con los empleados, comunicarse con la universidad, comunicarse con los medios de comunicación. También se activa el plan de crisis. Poco después de que el caos disminuya, pues se activan los planes de continuidad del negocio para el centro de llamadas. ¿Sí? El personal del centro de llamadas se traslada al sitio de respaldo y reanuda las operaciones. ¿No ve que estaba debajo del centro de datos? El centro de atención telefónica, entonces esta se tiene que reanudar porque se ha definido como crítico. Entonces, después del incendio, se activan esos planes de continuidad del negocio. ¿Para qué? Para nuevamente, para que ese centro de atención telefónica se active y el personal del centro de llamadas, pues, se traslade al sitio de respaldo y reanuda las operaciones, ¿no? Y paralelamente a la activación de ese plan de continuidad del negocio, el equipo de TI, pues, va a identificar qué sistemas y qué datos se ven afectados por el incendio. Luego activan ellos los planes de recuperación ante desastres, porque el plan de recuperación ante desastres está más enfocado al área de TI para comenzar el proceso de recuperación en un sitio de respaldo. Entonces, los propietarios de estos planes, pues, deben colaborar habitualmente para garantizar que los planes funcionen juntos. Los roles deben estar claramente definidos y también los equipos. Y previamente ha debido de haber un ensayo, ¿no? Un simulacro. Es una buena práctica ejercer 2 o más planes juntos para identificar brechas
o redundancias también se pueden identificar, y las lecciones aprendidas. Hay que hacer un cruce, ¿no?, de estas lecciones aprendidas. Las estrategias de recuperación, tiempos versus costos. Ocurre el evento, si la recuperación pues va a ser en minutos u horas, si digamos se tienen diversas ubicaciones respaldando. Yo se cae el sistema y tengo un sitio espejo. Y si tengo un sitio espejo, pues el costo va a ser mayor. A menor tiempo de recuperación, el costo es mayor. Si tengo una ubicación preparada, me voy a reubicar, van a pasar días para reubicarme. Ocurrió un incendio, no tengo accesibilidad al local y me tengo que ubicar a algún lugar, ¿no? Entonces el costo va disminuyendo. Sí, si la ubicación no se tiene preparada, pues van a ocurrir tiempos más largos, como semanas, ¿no? Mientras estamos buscando una ubicación. Y si no se tiene ningún plan, pues nos vamos a demorar bastante tiempo, ¿no? Meses, por ejemplo. Entonces es necesario identificar con cuánto tiempo puede estar de parada, ¿no?, esos procesos o actividades críticas. Mientras más corto sea el MTPD, o sea, desde que ocurre el incidente hasta que otra vez llega a la normalidad de esos procesos críticos, pues los costos de recuperación son más altos, ¿no? La alta disponibilidad siempre me va a generar mayor costo. La importancia de la continuidad del negocio es, uno, me permite retornar a la normalidad. Podemos entregar los productos o servicios según el acuerdo de nivel de servicio que se ha firmado con los clientes. Me permite mantener la confianza en la empresa porque sé que las operaciones van a estar activas. Protegen el medio ambiente porque se activan estos diferentes planes, ¿sí?, y se solucionan en el menor tiempo posible. Se reanudan las operaciones de forma oportuna, primero a un nivel mínimo definido ya con los clientes, y luego poco a poco se llega a la normalidad y permite pues evitar pérdidas humanas. El ciclo del sistema de gestión de continuidad del negocio sigue el ciclo de Deming, que es planear, hacer, verificar y actuar. Tenemos el contexto de la organización. Entender a la organización y su contexto. Tenemos que comprender aquí cuál es la misión, cuáles son los objetivos, cuáles son los valores, cuáles son las estrategias de la organización. Se identifican cuáles son los principales procesos, cuáles son las actividades críticas, cuáles son los productos, cuáles son los servicios que se entregan, cuáles son los activos de información clave. Se identifica la infraestructura, ¿sí?, cuáles son los sitios, los lugares donde se desarrollan estos procesos críticos, estas actividades críticas, cuáles son los servicios con los que trabajamos, ¿no?, electricidad, gas, agua, etcétera. ¿Qué tipo de equipo industrial se tiene? ¿Qué tipo de infraestructura tecnológica se tiene? Etcétera. Eso es entender la organización y su contexto. Las expectativas de los interesados, ahí se identifican a las partes interesadas, ¿no? Se identifican y se hace un análisis a las partes interesadas. También tenemos que identificar cuáles son las necesidades, cuáles son las expectativas, cuáles son los roles, cuáles son las responsabilidades de esas partes interesadas. De tipo legal y regulatorio, se identifican y analizan pues los requisitos de negocio a nivel de leyes, ¿no?, que regulan, o pueden ser algunos contratos contractuales, el uso de algunos estándares, etcétera.
o cómo define el mercado también las sanciones. El alcance de sistemas de gestión, ahí se tiene la determinación de los criterios del impacto y riesgo. Se evalúan esos impactos, se evalúan los riesgos y se acepta el nivel de riesgo. Se determina el alcance, los límites organizacionales, los límites físicos, cuáles son las líneas de negocio donde vamos a realizar la implementación. En la parte de liderazgo, tenemos el compromiso de la gerencia. ¿Sí? La gerencia debe estar comprometida en aprobar y dirigir esta implementación de este sistema de gestión de continuidad del negocio. A nivel de política, la alta gerencia también tiene que definir estas políticas alineadas a los objetivos de la organización. Las políticas son las intenciones generales y lo que dirige pues a las organizaciones. Se tienen que definir los roles y responsabilidades. Se tienen que crear y presentar un caso de negocio, ¿no? Un documento que va a promover el proyecto. Se establece el equipo del proyecto de sistema de gestión de continuidad del negocio. Se define quién es el gerente, quién va a ser el director, quién va a ser el equipo de gestión, quién va a ser el equipo de proyecto de este proyecto de sistema de gestión de continuidad del negocio. Se identifican quiénes son las partes interesadas, internas y externas. Se determinan qué recursos necesarios, ¿no? La alta gerencia, en el compromiso de la gerencia, pues tiene que determinar cuáles son los recursos necesarios, cuáles son las personas con habilidades, con competencia, si se tiene el presupuesto, el capital. Se definen en las instalaciones, se da accesibilidad a las instalaciones, a los equipos, a los materiales para la implementación de este sistema de gestión de continuidad del negocio. Se presenta un plan de proyecto, se estructura detalladamente ese proyecto donde se identifican cuáles son las actividades para implementar continuidad del negocio dentro de la organización. ¿Cuáles son los hitos? ¿Cuáles son los entregables? ¿Sí? Y se tiene la aprobación por parte de la dirección. En la parte de la planificación, en las acciones para orientar riesgos y oportunidades, pues ahí se tiene que hacer un análisis del ambiente externo, un análisis FODA, ¿no? De fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, o un análisis PEST, que es político, económico, social y tecnológico. Se define el análisis del entorno interno a nivel de estratégico, a nivel de gobierno, gestión y también a nivel operacional. Se tiene que identificar cuáles son los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos de la continuidad del negocio a nivel estratégico, a nivel táctico, a nivel operacional? Soporte, tenemos que tener los recursos, ¿no? Aquí se tiene que definir la gestión de gobierno y cuál es la estructura orgánica para implementar continuidad del negocio en la organización. Si va a haber junta de directores, va a haber un CEO, va a haber un comité de crisis, va a haber un comité de continuidad del negocio, comité de operaciones, recursos humanos, auditoría interna, ¿no? Algunas áreas de auditoría interna, legal, etcétera. Se tiene que designar un coordinador de este proyecto, del sistema de gestión de continuidad del negocio, en función al nivel de dirección. Normalmente uno que tenga una influencia en la parte de dirección. Se definen los roles, se definen las responsabilidades pues, de las partes interesadas, que son el área legal, el área de TI, el área de seguridad de la información, el área de recursos humanos, el área de patrimonio también, que tiene que ver todo con la infraestructura, el área de auditoría interna, etcétera. Se definen las funciones y responsabilidades de los comités clave, ¿no? El comité ejecutivo, el comité de crisis, el comité de continuidad del negocio, el comité operativo, pero a nivel local, a nivel de departamento. La creación de los equipos necesarios para continuidad de negocio,
que pueden ser el líder del equipo de gestión de crisis, el gerente de evaluación de riesgos, los representantes de las unidades de negocio, el equipo de respuesta de emergencia. Se tiene que hacer una evaluación de los daños también, relaciones públicas, cómo se va a realizar la recuperación, ¿sí? El comité de recuperación, el comité de restauración, el comité de telecomunicaciones, etcétera. Se definen las decisiones y los procesos de control a tipo de cómo se va a realizar el escalamiento, si a nivel estratégico, táctico, operativo. La competencia, pues básicamente la capacidad demostrada para aplicar los conocimientos y las habilidades, ¿no? Estas personas que van a realizar la implementación tienen que tener pues conocimientos, tienen que tener habilidades sobre continuidad del negocio. Normalmente la competencia es la adquisición de habilidades dirigidas al intelecto, ¿no? Al qué hacer y el cómo hacer. Luego la concienciación. La concienciación tiene que ver con el cambio de hábitos, que está dirigido normalmente a las emociones, al comportamiento que se quiere reforzar o cambiar en la organización. La comunicación, que debe estar normalmente dirigido pues al intelecto, ¿no? ¿Qué mensajes enviamos? ¿Cómo enviamos? ¿Quién envía ese mensaje? ¿Por qué medio se envía ese mensaje? Y la información documentada, que es básicamente, pues se tienen que publicar aquí todos los documentos que requiere la norma, ¿sí? La ISO 22301. Se tiene que desarrollar un procedimiento de control de documentos. Tienen que tener plantillas, formatos, se tienen que identificar los tipos de documentos y se tienen que desarrollar un procedimiento para el control de los registros que están en estos documentos. Esa es la parte de la planeación. Luego tenemos la fase del hacer, las operaciones. En las operaciones se tienen pues la operación de control y de la planificación. Se tiene que establecer esto que es importante, el análisis de impacto al negocio, el VIA, y el RA, el análisis de riesgos. En el VIA se identifican y se analizan aquellas actividades que tienen que llevarse a cabo para entregar los productos y servicios principales, los críticos, los sensibles, y que permiten a la organización alcanzar los objetivos más importantes y sensibles en un plazo de tiempo determinado. Después del VIA, una vez que se han definido ya cuáles son las actividades críticas y cuáles son las amenazas, ¿no? A esas actividades críticas, tenemos que hacer una evaluación de riesgos, donde vamos a identificar, vamos a analizar, vamos a evaluar el riesgo en que se produzcan pues estos incidentes en la organización. La estrategia de continuidad del negocio encara los resultados del VIA, o sea, del análisis de impacto al negocio y del análisis de riesgos. Esta es la base para los planes de continuidad del negocio. Una vez que se define la estrategia, recién se establecen e implementan pues los planes de continuidad del negocio. En la estrategia, por ejemplo, puede ser estrategia de continuidad del negocio, proteger las actividades prioritarias, es decir, reducir el riesgo de la actividad, transferir la actividad a un tercero, cesar o modificar la actividad si existen alternativas viables. Otra estrategia puede ser selección de la estrategia para estabilizar, continuar, reanudar y recuperar las actividades prioritarias. Se pueden trasladar las actividades, se pueden reubicar o reasignar recursos, tener procesos alternativos y la capacidad de reserva. Se pueden sustituir las capacidades y recursos. Se puede plantear una solución temporal como estrategia. Algunos ejemplos de opciones de estrategia pueden ser, pues, por ejemplo, el traslado de la actividad a un sitio caliente
Un sitio caliente es un sitio espejo, ¿sí? Es un sitio espejo. Si yo tengo un data center y tengo problemas en el data center, mi sitio caliente es otro data center que tenga la misma infraestructura que el original. Tiene un alto costo, pero la disponibilidad es también inmediata, ¿no? Un sitio caliente. Si se tiene un sitio caliente, debe haber también un sitio tibio, ¿no? Un sitio tibio donde se tiene parte de la infraestructura, digamos, de un data center. O un sitio frío, donde solamente se tiene local, pero nada implementado. Ese es un sitio frío, ¿no? Es como una estrategia de continuidad del negocio. ¿Correcto? Es como que ocurre un incendio en tu departamento, un sitio caliente es ir a otro departamento donde tú tengas las mismas comodidades que el departamento que se había incendiado. Un sitio tibio sería solamente tener algunas, ¿no? Digamos, no tienes televisor, pero sí tienes lo elemental, tienes una cama, etcétera, pero no es una réplica. Y un sitio frío solamente tienes el departamento vacío, nada de muebles, ¿correcto? Entonces, esa es una estrategia, son opciones de estrategia. Otro puede ser, como estrategia, trabajo a distancia, como estrategia, o tener sitios móviles. Se tienen sitios móviles, se tiene un centro de datos móvil, por ejemplo. Si tienen una clínica dental, tienen un sitio móvil también, ¿no? Tienen una clínica móvil que se va desplazando, que es otra estrategia. Entonces, existen diferentes tipos de estrategias en función al análisis de impacto al negocio y al análisis de riesgos. En la parte de establecer e implementar, pues, la gestión de continuidad del negocio es la aplicación de medidas preventivas, básicamente reducir la probabilidad y el posible impacto. Se tiene que efectuar una gestión de riesgos adecuadas, se tiene que proteger, se tiene que realizar una protección física y lógica, se tiene que hacer una gestión del cambio y la configuración y se tienen que realizar un mantenimiento de los equipos. También se tienen que, digamos, tener algunas aplicaciones de medidas de detección. Las medidas de detección que van a permitir reducir el impacto. ¿Cómo se reduce el impacto? Haciendo un seguimiento, ¿no? Activando alertas, implementando bien todo lo que es la gestión de incidentes y las aplicaciones de medidas de corrección, ¿no? Que es básicamente mitigar las consecuencias. Ahí se tienen los planes de continuidad del negocio y recuperación ante desastres, ¿no? Comunicación, se tienen que realizar copias de seguridad, se tiene que hacer un seguimiento de las no conformidades, se tienen que aquí desarrollar los planes, ¿no? ¿Qué tipo de planes se desarrollan? Se desarrollan pues los planes de continuidad del negocio, plan de respuesta a incidentes, plan de respuesta de emergencia, plan de gestión de crisis, plan de recuperación, plan de restauración, plan de comunicación, plan de capacitación y sensibilización y realizar pues pruebas y ejercicios. Una vez que ya se ha definido cómo van a ser los planes, cómo van a ser las estrategias, se tiene que ensayar y probar, porque de nada sirve tener documentado si es que no se ha realizado un ensayo, porque ¿cómo validamos que todo lo que yo estoy planeando va a funcionar? Para ello se tiene que ensayar y probar. En ensayar y probar, pues, ¿qué va a hacer esta parte? Va a garantizar la eficacia de los planes y procedimientos de continuidad del negocio. Se define qué estrategias de ensayo y prueba van a existir. Se tiene que poner en práctica el plan de ejercicios y pruebas que se había establecido, ¿no? En la anterior parte. Por ejemplo, en ensayo y prueba se pueden tener creación de escenarios, ¿no? Un escenario podría ser un simulacro que va a representar cómo es el procedimiento de recuperación. O puede ser otro escenario que puede ser hacer una interrupción total, ¿no? Que donde el desastre se replica al punto de que cesen las operaciones normales. Esta es más confiable, ¿no? Pero también tiene un mayor riesgo.
tienen un mayor riesgo porque va a haber una interrupción tal cual se daría, ¿no? Se cesan las operaciones normales, ¿no? Los resultados que recopilemos de este ensayo, pues van a tener una alta fiabilidad, va a servir como experiencia, pero es arriesgado. Por eso hay que tener bien definido qué se va a hacer en ese plan de ejercicios y pruebas. Cómo se va a hacer, en qué momento, qué recursos se van a utilizar, si se van a comunicar con los proveedores. Por ejemplo, yo podría hacer un simulacro, una interrupción total, ¿no? Activo un simulacro de incendio. Tengo que trabajar ya previamente con los bomberos, ¿no? Tener a la mano la relación, en qué momento, cuánto tiempo de respuesta ellos tienen, etcétera, etcétera. Luego, esa es la parte de la implementación. Luego hay que verificar, ¿no? El desempeño y la evaluación. Hay que hacer un análisis y monitoreo de todas estas mediciones, de los ensayos y pruebas. Se tiene que definir la auditoría interna, si es que existen todos los requisitos que establece la ISO 22301 y también, pues, esos resultados de análisis de monitoreo y medición y los resultados de auditoría interna también tienen que ser revisadas por la alta gerencia. Y la parte de mejora, ¿no? Mejoramiento, pues tenemos que las observaciones que han sido, ¿no? Las no conformidades que han sido identificadas por auditoría interna, tenemos que realizar acciones correctivas, ¿no? De las no conformidades y luego el mejoramiento continuo. Entonces, este es el ciclo del sistema de gestión de continuidad del negocio. El roadmap de la certificación de la ISO 22301. Primero aquí se tiene que establecer, ¿no? La alta dirección, había liderazgo, se establece quiénes van a ser los encargados de realizar toda esta implementación, se definen los roles y responsabilidades y la aprobación de la alta gerencia. Luego se tiene que realizar un análisis de impacto al negocio, donde se identifican los procesos de negocio que son críticos y que se van a recuperar. De esos procesos y actividades críticas que se han identificado en el análisis de impacto al negocio, pues se realiza una evaluación de riesgos. Se realiza una evaluación de riesgos. Luego de esta evaluación de riesgos, pues se definen estrategias de recuperación, ¿no? De la gestión de continuidad del negocio. Definiendo estas estrategias, ¿no? Estrategia de trasladarse, por ejemplo, al trabajo remoto, una estrategia a un sitio, de trasladarse a un sitio caliente, tibio, móvil, frío, etcétera. Se definen los planes, ¿no? Los planes de continuidad del negocio, los diferentes planes. ¿Correcto? Una vez que se definen estos diferentes planes, pues se tienen que documentar. Se tiene que crear, pues se tiene que conocer cuáles son los incidentes, cuál es la respuesta de emergencia, cuáles son los documentos de gestión de crisis. Se realiza el ensayo y prueba, se realizan los ejercicios, luego se realiza el entrenamiento, la capacitación, ¿no? A todas las partes interesadas, y la concienciación a las partes interesadas, y luego se opta por una certificación de la ISO 22301 de ese proceso crítico de la organización. Por eso tiene que estar bien definido el alcance para la implementación de continuidad del negocio en la organización. Vamos a ver ahora la experiencia de Japón, el terremoto del 2011. ¿No? Esto ocurrió el 11 de marzo del 2011. Básicamente, aquí, el Banco Central de Japón, pues, provisionó de efectivo a las instituciones financieras mayormente afectadas desde sus sucursales en Aomori, Sendai y Fukushima, ¿no? El valor del efectivo entregado durante la primera semana posterior al terremoto ascendió a 310.000 millones de yenes, una demanda 3 veces mayor a la registrada en el mismo periodo del año anterior. Es decir, había bastante demanda de dinero. El problema era la escasez de dinero, ¿no? Entonces, las personas después de un terremoto, pues que necesitan dinero para comprar alimentos, medicinas, ¿no? O para buscar sitios alternos, ¿no? Para evacuarse, etcétera. ¿No? Para muchas cosas necesitan dinero. Entonces el problema era
que algunas sucursales no las tenían, no tenían esta capacidad de entregar el dinero, ¿no? Y después del terremoto, ¿qué ha venido? Pues viene el tsunami, ¿no? Viene el tsunami que causa inundaciones, hay incendios, etcétera. Entonces ellos han definido previamente, ¿no?, algunos criterios para realizar el intercambio de billetes deteriorados, ¿no? Un billete, por ejemplo, con 2/3 o más de su parte original se intercambió por su valor total, ¿sí? Si se encontraba, las personas iban al banco con este tipo de billetes, entonces podía recuperar, ¿correcto?, el intercambio por su valor total. Sin embargo, si un billete que conservaba los 2/5 y menos de 2/3 de su parte original, pues fue intercambiado por la mitad de su valor, ¿no? Es un billete de 10.000 yenes era intercambiado por uno de 5.000 yenes. Un billete con menos de 2/5 de su parte original no tenía ningún valor y no podía ser intercambiado, ¿no? Esta es la fuente del Banco Central de Japón. Entonces, de esa forma han predefinido cómo, en el caso de que las personas afectadas iban con ese tipo de billetes, cómo es que se les podía reembolsar, ¿no? Y esto estaba previamente ya establecido. La experiencia de Japón, entonces, el día del terremoto, el ministro de Finanzas y el director del Banco de Japón emitieron pues un comunicado solicitando a las instituciones financieras implementar una serie de medidas para ayudar a la población de las zonas afectadas. Uno, permitir retiros de depósitos al verificar la identidad del depositante sin importar que haya extraviado sus certificados de depósito o libretas bancarias, ¿no? Entonces solamente permitían que el uso de huellas dactilares para identificar al cliente, porque los sistemas habían colapsado, no había comunicación. Se concede un tiempo de gracia para el pago de facturas o cuotas que no pudieron realizar los deudores debido al desastre. Se intercambia, realizan el intercambio de billetes deteriorados por billetes nuevos, que ya se había visto las condiciones de este intercambio, y asistir a los clientes que perdieron sus certificados de valores para emitirlos. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas? Pues se debe compartir información y otros documentos necesarios para continuar las operaciones comerciales en las oficinas afectadas. O sea, las sucursales con el banco deben compartir información y todos los documentos necesarios. Incluso cuando se hace un ensayo, también se identifican las partes interesadas en el entorno externo, pues tenemos que trabajar con otras organizaciones, ¿no? Como en el caso de los incendios, tenemos que trabajar con los bomberos, tenemos que trabajar con la policía, con nuestros proveedores, ¿no? Por ejemplo, de generación de energía eléctrica, etcétera, ¿no? El servicio más crítico ante un incidente de gran magnitud es el aprovisionamiento de efectivo. Siempre entonces que haya una amenaza de terremoto, entonces la gente lo que va a querer siempre es tener un efectivo, ¿no? Incluso ahora mismo en esta pandemia, ¿no? Tenemos que tener aprovisionamiento de efectivo, pero por eso es que están solicitando pues el retiro de las AFP, de la UNEP. Entonces, el servicio más crítico aquí es el aprovisionamiento, ¿no? Después de un evento disruptivo, como en este caso el terremoto. Se requieren protocolos de actuación que permitan una mayor articulación y mejor respuesta por parte de las instituciones que hacen parte del sistema, ¿no? Se tienen que definir bien estos protocolos, por ejemplo, sobre el intercambio de billete, ¿no? El protocolo está definido bien. ¿Qué parte del billete, qué proporción del billete tiene que estar para devolverle el 100% o el 50% de su valor, ¿no? Y habilitar diferentes mecanismos de identificación de los usuarios, por ejemplo, solamente con la huella dactilar, nada más, y listo, pues se les daba un vale, ¿no? Implementar procesos de abastecimiento de efectivo alternativos. Entonces, cuando se hace un análisis de impacto al negocio, pues, y también un análisis de riesgos, siempre hay que poner el peor escenario, ¿no? En el año que fue el ataque de las Torres Gemelas, ¿quién se imaginaba que las dos torres iban a caer, ¿no? En una torre estaban los datos y en la otra torre estaban el backup, ¿no? Entonces, ese escenario no estaba planteado como un riesgo o como una amenaza. Entonces, y también, si nosotros revisamos el top a nivel mundial de los riesgos, la pandemia no estaba identificada. Estaba identificado, creo, en el número 24, número 42,
como una pandemia. ¿Quién iba a pensar en su análisis de riesgos, ¿no? En su análisis de impacto al negocio, que la amenaza iba a ser una pandemia? Entonces, siempre que se haga un análisis de impacto al negocio, hay que poner el peor escenario. Listo. Entonces, esto es todo por lo que he presentado el día de hoy. Y quedo muy agradecido de su atención. Gracias. Gracias, ingeniero Freddy Tito. Tenía una consulta antes de terminar de Paul Rodas. Me decía, el cálculo del RTO y el WRT se realiza por cada activo del negocio o el sistema en general. Se realiza por la actividad, no activo, sino por la actividad crítica. ¿Y quiénes están involucrados en esa actividad crítica? Seguramente varias partes interesadas, ¿no? Por ejemplo, el área de operaciones, el área de marketing, el área de atención al cliente. Entonces ellos tienen que definir, ellos tienen que realizar estos cálculos en una reunión. Muchas gracias, ingeniero Tito. Bien, han quedado varias dudas aclaradas con esta exposición bastante interesante acerca de la ISO 22301 y la importancia que tiene en el hecho de mantener o velar en la continuidad del negocio, ¿no? Ver el tema de las pérdidas que podríamos generar, que se podrían generar por el hecho de una paralización de nuestros servicios o de un proceso importante o crítico del negocio. De mi parte, muy agradecido con todas las personas presentes y los invito a unirse a la comunidad Canvas. Ya pronto tendremos el aviso de nuevos talleres, nuevos webinars de interés para poder seguir aprendiendo con estos temas y con estos ponentes de gran experiencia. Hasta luego, gracias con todos. Gracias.